Good afternoon. My name is Laura Camila Diaz-Vaca. I am a student of the Public Accounting Program at the SEAT in Tuitama. In the following, I will present the development of the Bayes theorem exercise. A continuación, pueden observar esta tabla en la cual se presenta un ejercicio del teorema de Bayes. En esta tabla se presentan 5 programas académicos: Administración, Comunicación Social, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial y Psicología. Cada una evaluadas en 3 niveles, alto, bajo y medio, según el número de horas de estudio semanales. Ahora bien, encontramos el siguiente evento con la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel bajo, dado que sea de administración? Para dar solución a esta pregunta, vamos a realizar el siguiente esquema, en el que encontramos la probabilidad total, probabilidades condicionales, probabilidades conjuntas y, por último, teorema de Bayes. Ahora bien, vamos a dar respuesta a cada uno de estos espacios. Aquí ya están solucionados, por tanto voy a dar la explicación de cómo se desarrollan y se hallan estos porcentajes. Para la probabilidad total, para hallar la probabilidad de bajo, debemos de tener en cuenta que se debe de realizar una división entre la probabilidad total de bajo dividido por la probabilidad de casos totales, que serían 450. Entonces, 194 dividido 450. Y esta sería la probabilidad de que sea bajo. Y hacemos lo mismo con las siguientes probabilidades, entonces con la probabilidad de medio y con la probabilidad de alto. Dicho esto, la probabilidad de bajo sería el 43%, la probabilidad de medio del 43% y la probabilidad de alto del 12%. La suma de estas 3 probabilidades debe de dar 100%. Ahora bien, para las probabilidades condicionales. Para hallar las probabilidades condicionales, debemos de tener en cuenta la siguiente fórmula. Aquí nos dice la primera probabilidad de administración dividido en bajo o sobre bajo. Esto nos quiere decir que, primero que todo, debemos de hallar la intersección entre administración y bajo. La intersección entre administración y bajo sería 92, como está señalado en azul. Y esto lo dividimos en la probabilidad total de bajo. Por tanto, nos daría un porcentaje de 47. Y así hacemos lo mismo con las siguientes probabilidades. Entonces, por ejemplo, con la probabilidad de comunicación social sobre bajo. Entonces, aquí sería la intersección entre comunicación social y bajo, que sería el azul, dividido en el número de probabilidades totales de bajo. Y así con los siguientes programas que se encuentran acá, programas académicos sobre bajo. En el caso de los programas académicos sobre medio, vamos a hacer exactamente lo mismo que en los ejercicios de arriba. Entonces, probabilidad de administración sobre medio. Entonces, primero, encontramos la intersección entre administración y medio. La intersección entre administración y medio, la casilla azul, que sería 8, y lo dividimos sobre el número total de medio, que sería 204, que sería el 4%. Y así con el resto de programas sobre medio. Para el caso de los programas sobre alto, exactamente lo mismo. Entonces, ingeniería industrial sobre alto, aquí sería la intersección entre ingeniería industrial y alto, que sería 15, y lo dividimos sobre el número total de alto. Estos porcentajes nos tienen que sumar un 100%. Ahora procedemos con las probabilidades conjuntas. Para hallar las probabilidades conjuntas, debemos de tener en cuenta las probabilidades condicionales y la probabilidad total. Dicho esto, seleccionamos la probabilidad condicional, que sería probabilidad de administración sobre bajo, y la multiplicamos por la probabilidad de bajo. Esto nos daría un resultado de 20,4%. En este caso, seleccionamos la probabilidad de ingeniería industrial sobre bajo por la probabilidad de bajo. Y así con las siguientes. La de abajo, que en tal caso es el programa sobre medio, vamos a tener en cuenta entonces la probabilidad condicional del 4% de probabilidad de administración sobre medio y la multiplicamos por la probabilidad de medio. Y en alto, la misma situación. Ingeniería en sistemas sobre alto, 71%, por la probabilidad de alto. Estas probabilidades conjuntas nos tienen que dar igual la suma a la probabilidad que se encuentra acá, la probabilidad de bajo. Lo mismo las de abajo, entonces nos tiene que dar a la probabilidad de medio y a la probabilidad de alta. Ahora bien, vamos a hallar el teorema de Bayes. Para hallar el teorema de Bayes, primero que todo, debemos de tener en cuenta estas probabilidades totales de los programas académicos que tenemos. Entonces, para la probabilidad total de administración, para hallar este porcentaje, se debe realizar una suma de las probabilidades conjuntas. Entonces,
Aquí nos está pidiendo la probabilidad total del programa de administración. El programa de administración se encuentra caracterizado, sus casillas, sus celdas, por el color rosado. Dicho esto, seleccionamos todas las de color rosado. Entonces, esta que sería el 20,4% en bajo, el 1,8% en medio y el 0% en alto. Y esto nos daría un total del 22,2%. Ahora vamos a hacerla con otra, ingeniería industrial, que es de color azul. Seleccionamos las celdas de color azul, 3,8% en bajo, 15,1% en medio y 3,3% en alto. Y esto nos daría un total de 22,2%. Y así con las demás probabilidades totales de cada programa académico. Dicho esto, vamos a hacer uso de estas probabilidades totales que se encontraron, que se hallaron en el teorema de Bayes. Por tanto, seleccionamos la probabilidad conjunta y la dividimos por la probabilidad total del programa. Esto corresponde según el color de la casilla. Como bien sabemos, esta primera casilla de acá corresponde a administración. Por tanto, la vamos a dividir en la probabilidad total de administración que se encuentra aquí abajo. Entonces, probabilidad total de administración, 22,2%, que se encuentra en rojo, señalada en rojo como se darán de cuenta. Entonces, para el caso de medio, está de azul. Entonces, seleccionamos la probabilidad, que sería del 15,1%, la probabilidad conjunta del 15,1%, y la dividimos por la probabilidad total de color azul, que en tal caso sería ingeniería industrial. Y eso nos daría un total de 0,68. Entonces, para saber si realmente estos valores nos quedaron bien, vamos a realizar la suma de cada uno de ellos, según su color. Entonces, 0,92 está de color rosado, más la de abajo, 0,08, y esto nos daría 1. Todas ellas nos tienen que dar 1. Al seleccionar las casillas del mismo color y sumarlas entre sí, nos tiene que dar 1. Ahora bien, vamos a pasar a la expresión. A continuación, esta es la expresión que representa la pregunta. Probabilidad de bajo, probabilidad de que sea de nivel bajo, dado que sea de administración. Entonces, probabilidad de bajo sobre administración es igual a probabilidad de administración sobre bajo por probabilidad de bajo dividido en probabilidad de administración. Entonces, vamos a realizar la fórmula. Vamos a analizar la fórmula, ¿no? Prácticamente vamos a realizar la fórmula en esta casilla, lo cual representa todo lo que hicimos anteriormente en el esquema. Dicho esto, seleccionamos la probabilidad de administración sobre bajo, que sería el 47%, la multiplicamos por la probabilidad de bajo, y esto nos va a permitir hallar las probabilidades conjuntas, que va a ser 20,04. Este va a ser el resultado dentro de este paréntesis. Y luego esto lo vamos a dividir sobre la probabilidad total de administración, que fue prácticamente lo que hicimos arriba, que el resultado que nos dio, que fue la probabilidad conjunta, lo dividimos sobre la probabilidad total de administración y esto nos dio el teorema de Bayes, que es este valor de acá. Entonces, dicho esto, el valor de esta fórmula nos tiene que dar igual a la casilla que tenemos acá del teorema de Bayes, que sería 0,92. Y ese es nuestro resultado, 0,92. Con esto podemos decir que nuestro ejercicio quedó correcto, quedó bien hecho. Y esta sería la explicación con respecto al teorema de Bayes. Gracias por su atención.